Que el Señor bendiga sus vidas, bendiga su entorno, que Dios tenga misericordia de la vida de cada uno, que Dios se glorifique en todo lo que hacen, en todo lo que emprendan, que sea nuestro Señor Jesucristo teniendo cuidado de su familia, de su salud, proveyendo trabajo, bendiciendo sus trabajos para los que tienen, que sea nuestro Señor Jesucristo mostrando su misericordia para con la vida de cada uno, cuidando su levantar y su acostar, cuidando la salida y la entrada de cada uno. En estos momentos vamos a meditar en la palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 al 38, donde Jesucristo les habla a sus discípulos de que si el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Y si lo conocen, conocerán la verdad y la verdad os hará libre, porque Él ha aprendido de lo que dice el Padre. Entonces nuestros hijos tienen que aprender de lo que nosotros decimos. Tenemos que ser ejemplo. Acuérdense de que ya cada uno de nosotros de una u otra manera ha escuchado de la palabra de Dios, ha escuchado de la salvación, ha escuchado del reino, donde nos tiene preparadas moradas nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, subió arriba a los cielos para poder prepararnos morada y nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Déjenme decirles de que todos tenemos conocimiento, hasta cierto punto un poco de la palabra, y si no tenemos conocimiento así, hemos escuchado de que del camino estrecho que lleva a la salvación y del camino ancho que lleva a la perdición, ya sea la puerta que se manifiesta en la Biblia. Entonces, pero nosotros escuchamos, pero hasta cierto punto no queremos poner en práctica o no nos queremos acercar a escuchar de la palabra, tal vez cuando alguien está predicando o a leer un texto, cuando alguien lo envía, no le ponemos la atención adecuada, sino que lo leemos de carrera sin pensar y sin analizar qué es lo que puede decir. Lo mismo lo que escuchamos, le ponemos el oído atento a otras cosas, pero menos a la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a leer la palabra, nos va a afrontar y confrontar en el aspecto de lo malo que nosotros estamos haciendo delante de Dios, lo que hacemos en el mundo a diario, y como hasta cierto punto nos agradan las cosas del mundo, no queremos nosotros leer para que se quiten nuestras vendas espirituales y podamos ver lo malo que estamos haciendo ante la presencia de Dios. La Biblia habla y tiene sus promesas bien establecidas desde la creación del mundo, aparece en el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de todo eso. Se habla de la doctrina, de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a sus discípulos cuando vino al mundo y les dejó bien implícito las cosas que había que hacer, las cosas que había que seguir, las reglas que había que continuar y mantenerse en esas reglas, por muy difícil que fuese, había que mantenerse en esas reglas. Pero ¿qué pasa? Como les vuelvo a repetir, nosotros, como somos gente y pueblo rebelde, lo que menos buscamos es de Dios. Pero si viene alguien y nos habla de cosas fuera de la palabra, cosas seculares, a esas les ponemos una atención tan amena que nos grabamos palabra por palabra. Y si le ponemos atención a eso, ¿por qué no le ponemos la atención que necesita, la atención que en realidad debe de ser para las cosas buenas, para las promesas que están escritas ahí en la Biblia, para las cosas que Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos tiene preparados ese banquete para que podamos compartirlos en las bodas del Cordero. Porque no estamos solos, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Y la promesa es fiel y verdadera cuando dijo de que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces yo les invito a que puedan leer, aunque sea un capítulo, y si no se pueden, que sea un versículo de la Biblia, compartirlo, analizarlo, buscarle el sentido de qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y permitamos que Dios por medio de su Espíritu Santo ministre en la vida de cada uno y podamos hacer las cosas de que Él le agrada. Dice su palabra de que la mies es mucha y se necesitan obreros en la viña. Entonces Dios está constantemente buscando obreros en su viña para que puedan divulgar la palabra, para que puedan llevar esa semilla. Primero Dios, que caiga en tierra buena y Dios la germinará al 100%. En esta hora tú no sabes a qué vida puedes bendecir conversando o hablando de la palabra de Dios, con solo decirle un Dios te ama. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Entonces no sabes el impacto que pueden causar esas palabras porque no sabes el problema que puede estar agobiando esa persona. No necesita un gran repertorio, no se necesita ser un predicador o una persona estudiada para decirle hasta cierto punto las palabras Dios te ama a alguien que desea en esos momentos escuchar una palabra de amor, escuchar que hay alguien que murió en la cruz del Calvario, que no escatimó nada con tal de redimirnos, con tal de que nosotros podamos ser libres, podamos ser salvos en esta hora. Tal vez tú, perdón por haber escupido, tenía un cargo, tal vez tú puedes decir que eres libre porque no estás preso, pero estás esclavo y atado del pecado. Tienes atadas las manos, los pies, el espíritu con cadenas que solo nuestro Señor Jesucristo puede reventar. Solo nuestro Señor Jesucristo puede desvanecer por medio de su palabra santa. Permítele que Él obre en tu vida, porque al final nosotros podemos andar caminando, entre comillas, libremente, por una calle, un barrio, una colonia o por los campos. Pero espiritualmente estamos esclavos. Y te muestro a uno que te da la libertad y la salvación, que ese es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. A Él es que tienes que buscar para ser libres, porque dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros empezamos a hacer las cosas que nos demanda, la palabra que nos demanda Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, para que hagamos y continuemos en la obra perseverando, y así nuestros hijos verán el ejemplo de la persona que Dios ha hecho en nuestras vidas, del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, y van a querer seguirlos, y van a querer hacer y aprender lo que nosotros hacemos. Por eso dice la palabra, yo he aprendido de mi Padre, ustedes tienen que aprender también para darle la enseñanza y el ejemplo a sus hijos. Entonces, ahí les dejo la inquietud de esta palabra. Acuérdense de que busquen del camino del reino de los cielos, busquen de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo lo que la palabra nos demanda, no nos pide de favor, sino que nos ordena. Entonces, si tú lees y empiezas a escudriñar las Escrituras y empiezas a tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y empiezas a acercarte más, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es mi intervención. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su entorno, su salud, que sea Dios glorificando. Le saluda a su hermano y amigo Luis Aguilar.